decidan la vuelta este año. No sé, supongo que a vos también te viene bien, ¿no? Dada tu instalación, me decías, en Punta Alta, ¿era? Sí, estoy en Punta desde a principios de este año. Claro. Pero eso no es lo peor, vendrías desde allá, ¿no? A Sí, clase vas a venir. de hecho yo trabajo en Bahía. Si bien actualmente Ah, no estoy trabajando presencial, estoy ahí ya de empezar a trabajar de empezar presencialmente. presencial. Y Entonces, entonces la idea. sí, yo puedo estar ahí, puedo ir de mi trabajo a la universidad y de ahí volverme y traerme Es compañeros o compañeras que vengan para claro, Punta Alta. claro, Las claro. traigo. Además tenés tu propia movilidad, ni hablar, no estás usando Sí, 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 colectivo. sí. Ah, No, bueno, no, yo entonces, no, en ese sentido no me puedo quejar, para nada. claro, 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 Anaí. Pero el día sería largo, ¿no? Arrancarías de mañana en el trabajo y seguirías continuo a la universidad. Sí, sí, arrancaría ¿Qué va a bien ser? Y temprano bueno, porque se entra muy temprano a trabajar y bueno, nada, llegaría acá a las 6 de la tarde. Dios mío, con dos criaturas, qué sacrificio. Y Pero bueno, lo bueno es que tenemos las tareas muy, muy equilibradas, nos organizamos de manera muy equilibrada ah, todo mi marido y yo. bueno, Los nenes también, felicitaciones. los nenes también. Es, Y eso no aproveché es la pandemia, digamos que aproveché un poco la pandemia también para eso, para porque aprender a organizarse. sí, Qué sí, bien, no, Anaí. tengo No, sí. el beneficio de que mis hijos me ven estudiar, ven la energía que le pongo a todo esto, ven, disfrutan y se frustran también conmigo en cuanto a esto, entonces es como Por que son supuesto. conscientes de que Del esfuerzo que hace su el esfuerzo mamá. que hacemos, claro, que hacemos todo, porque Los el papel. mi marido también está estudiando, entonces es como que ¡Ja! esto, es que se aprovechó la pandemia, había que Y amortizarla de alguna lógico, manera. eso es, me parece bárbaro, bárbaro. En vez de ver tanta serie de Netflix, ¿no? Dicen que mucha gente se ha poltronado y quizás se ha chanchado, digamos, con una palabra muy poco académica, pero en cambio, si uno logra sacarle el provecho y hacer algo que no hubiera podido hacer, vale oro, vale oro. Sí, Pero bueno, sí, hay que estar sí, bien la de verdad que ánimo y con fuerza, la verdad. No dejo de pensar los hogares con chicos chiquitos. A mí la pandemia me tomó en la vida con mis hijos ya fuera de casa, mi esposo y yo, cada uno tiene un ámbito para estar, pero no puedo dejar de imaginarme una compu compartida en familia, en un living, en el paso del camino de todos. Uf, tiene que haber cada historia que un día las vamos a conocer, ¿eh? Las vamos a conocer. Cada uno tendrá yo su historia. agradezco de que nada de eso Sí, 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 te pasó. agarró bien posicionada también. Claro, sí, yo es más, mi hija ya con la idea de que ella empezara a ir a la escuela sola, le habíamos comprado un teléfono, entonces podía hacer las tareas y los encuentros de Meet o Zoom por ahí. Mi marido tenía una computadora, yo tengo otra. O sea, No es poco, no, no es no poco. pudimos, mientras pudimos comprar una impresora Bueno, pensando, también. pensando en las tareas de los chicos que nos Sí, mandaban, es pensando cierto. también, a ver, es un esfuerzo económico enorme, ¿no? Sí, No es sí, que sí, 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 estamos sí. muy holgados, al contrario, Claro, pero, claro. pero nada, es buscar Lo las que importaba, herramientas, claro, pusieron. en la medida de poder quedarnos en casa en el momento pleno de pandemia, que lo hiciéramos sin ningún problema. O sea, Qué bárbaro, qué bárbaro. pero Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, no, felicitaciones, sí. no, ojalá No a todos todos. hubiesen podido, Eso, lamentablemente no fue así. eso, Anaí, eso. Al que lo agarró con un poco menos de recursos, tiene que haber sido de mucho estrés los hogares, con las criaturas, hacerse cargo un poquito de guiar esa educación de primaria. No todos los papás tienen fresco esos saberes para estar acompañando en matemática, eso, Dios mío, más el propio trabajo, seguramente muchísimos online también. No, no, no. En fin, bueno, estábamos haciendo así comentarios generales mientras esperábamos que lleguen el resto, pero sí, es un tema que me interesaba también comentar, a ver cómo veían ustedes esto de que de lo que menos se oiga hablar es que las universidades vuelvan, pero lo atribuimos a los alumnos que no son de las localidades donde está instalado el edificio, digamos, y que implicaría ahora un mes y medio de terminar, estar alquilando, bueno, creo Sí, que sí yo sale. pensaba, yo a la universidad, a la nuestra no la conozco, no No, conozco la claro, inicia, pero claro, pensaba en si tienen la capacidad de soportar la cantidad de alumnos que somos con el distanciamiento social que requiere, con todo eso, lo que es eso el protocolo. es.
Eso por ahí. Sí, son aulas holgadas. Las que, por ejemplo, usamos en psicología son aulas grandes porque las primeras camadas que tuve realmente pasaban los 50. De hecho, el C, han visto, han quedado un poquito desparejos, no sé por qué quedó distribuido de esa manera, pero el C tiene como 55 o algo así, conté los primeros días, mientras que el D tiene menos. Pero quizás, bueno, por esta circunstancia y demás, ¿no? En otros momentos eran muy parejitos los dos, pisando los 50, con lo cual las aulas tienen que ser holgadas. Y sí, no los recuerdo apretados, pero tienen esos bancos como, ¿qué decirles? De fórmica, no sé, no me sale ahora, así rectos, que son para 2 personas, con las 2 sillitas, y hay como 4 filas, digamos, pero imagino, claro, eso es todo un tema también, ¿no? Si se decidiera volver físicamente, obvio que uno no puede obligar al que está muy lejos. Entonces, podríamos tener algunos en el aula y otros desde internet. Pero claro, no siempre se tiene preparado para transmitir en directo desde el aula, eso no. Y entonces implicaría una doble dada de clase de los profes desde la casa para unos, se volvería un poco complicado. Así que creo que por el momento, por eso han decidido no innovar. A ver qué me dice Carolina. Buenas tardes, yo creo que la virtualidad tiene muchas cosas a favor también. Obviamente el contacto directo con los demás no tiene precio, pero la virtualidad le da oportunidades a todos. Las personas tienen que salir a trabajar, tienen una realidad distinta cada cual y muchas veces amoldar todo en un mismo horario es difícil y hay que empezar a priorizar cosas. Perfecto, Carolina, realmente. Sí, sí, no dudo que muchos al volver sientan que se les complicó lo que se está queriendo hacer, que a veces es trabajar y estudiar, ¿eh? La presencialidad hace muy difícil trabajar y estudiar. Como Caro dice, Sí. a mí yo ahora tengo el temor, ahora que tengo que volver a trabajar, Ay, Caro, de no poder sortear sí, tipo de sí, obstáculos. Capaz que sí, sí, como sí. probablemente me cueste un poco, seguramente me va a Como costar. todo, vas a ganar cosas y algunas se van a perder. Sí, la virtualidad ha sido impresionante, sobre todo, chicos, con las carreras humanísticas como las nuestras, ¿no? Donde hay que admitir que con unos buenos papers, unos videos y qué sé yo, no es lo mismo que los que han tenido que hacer laboratorios o los chicos de medicina que ya han vuelto, acá en Bahía al menos, porque claro, el contacto con el hospital, con el enfermo, ¿no? Ahí ya no tiene sustitución. Tengo una amiga que es profesora en la carrera de farmacia y ellos tienen muchísimo laboratorio, entonces las materias de los chicos les quedaban la mitad incompleta porque la parte teórica la hacían, pero ir a los laboratorios no. Entonces, hasta donde sé, es lo primero que volvió, con así protocolos, pero estuvieron volviendo a los laboratorios también. En fin, todas esas que tienen una dimensión muy práctica, un lío organizarlo, ¿no? Pero creo que eso ya han ido volviendo, por lo menos a la Universidad del Sur. Nosotros somos tan teóricos dentro de todo por ahora, hasta que ustedes tengan también sus prácticas y demás, que nos pudimos dar este lujo, ¿no? Bueno, no los alargo más la cosa. Este encuentro, chicos, si se fijan, era para un poquito ver qué nos espera de acá el miércoles, que tenemos nuestro primer parcial, eso es de rigor, otros elegirán otra modalidad, a mí me funcionó esta idea de decir, bueno, en el parcial vamos un poquito así contrarreloj, porque no deja de ser una cosa pensada para que un poco haya que ponerse las pilas de mirar bien los temas para, como les puse, les hice ya un escrito que después lo subo a las aulas, donde explico bien, ¿no? La modalidad, qué consejos les doy y los temas por si quedara alguna duda que entra realmente, ¿no? Igual no hay demasiada duda porque dijimos tema 1 y tema 2, pero por las dudas lo pasamos en limpio otra vez y entonces algunos consejos para ese día. Mi recomendación, porque sé que todo, si algo quiere siempre el alumno en la materia que es promocionable, es promocionar. Y por cuestiones de reglamento, que así ha quedado y así lo hemos cumplido las profes realmente, y aprovecho para decirles algo después de las implicancias que tiene esto, es que siempre lo mismo en la USALE, lo que se nos indicó desde que existió la posibilidad de la promoción, es que tiene sus reglitas un tanto estrictas, digamos, no solo esas 2 notas con 7 para arriba, sino estar perfecto en las entregas que se han pedido, digamos, sobre todo ese día del parcial
y el día del integrador final, que es la otra nota, es como un segundo parcial. Ese día, al horario que uno pida que estén, hay que estar y entregar. Si estuvieran ausentes porque están enfermos o algo, no sé qué pasó, en rigor las reglas de juego son que la promoción ya se pierde, porque esa persona tiene que recuperar y ya no es con recuperar. La promoción es esa cosa de excelencia. Bueno, a ver qué me pone, profe, solo entran tomo 1 y 2, sí, solo 1 y 2 vamos a hacer, si no son muchas cositas que se parecen, pero que hay matices y ya sería un enredo que no los quiero marear tampoco. Yo con eso, genial, bueno, con eso me doy cuenta quién va viniendo, quién va llevando. Después vamos a hacer un integrador tal que los tres, el tema 3, 4, 5 y el 6 apenas tiene una cosita, esos otros 3 temas van al integrador final. Entonces va a quedar todo bien evaluado. Pero les decía, ese día del parcial, por favor, tratar de estar, porque si por algo fallan y no están, nuestra obligación es decir, bueno, fuiste a recuperatorio, ya no. Siempre me digo medio de chiste que la promoción no es un derecho humano, es un plus que se le da de ayuda al alumno excelente, al alumno muy cumplidor, pero lo normal también es que uno o no siempre saque 7, o ese día no puede estar por alguna razón laboral o de lo que sea. Bueno, entonces eso, si vas a recuperatorio, tenés más tiempo que los demás también para prepararte, Conclusión, ahí ya, bueno, tampoco es la muerte de nadie ir al final, ya sabemos, yo después ahí les doy las instrucciones, digamos, en general me gusta mucho que se hagan a su vez un gran integrador de la materia y me la cuenten ustedes a mí, para no tener que estar con la pregunta insidiosa, así, sino que pueda ser un lucirse. Bueno, pero eso lo hablaremos después. Ahora, un detalle que no me quiero olvidar que lo sepan. Cuando uno no promocionó la materia y va a final, el ideal también, un consejo, es rendirla enseguida, porque la tienen fresca, porque está en el aire todo lo que han visto y oído. Cuando pasa un tiempo, parece mentira, pero la memoria va degradando lo que se trabajó y ya no es lo mismo. Entonces hay que ponerse de cero, por eso lo dejan estar también, se atrasa todo más. ¿Y cuál es el problema? Que si no han rendido antes de que cursemos en el primer cuatrimestre del año que viene la Filo 2, aunque estuvieran en super condiciones de promocionar, quien no tiene aprobada y le figura en el sistema aprobada la Filo 2 para cuando llega la hora de pasar las notas de las promociones, el sistema salta, no hace falta ningún preceptor, ni nadie buchón, digamos. El sistema hace ver que ustedes no tienen aprobada la 1 y por tanto cae la nota de la promoción, digamos, si bien uno la tiene guardada, que esa persona trabajó muy bien y es un concepto bárbaro, pero no podemos salvarlos de que tienen que presentarse en el final y hay que recorrer los temas como si no hubieran accedido a la promoción. Entonces, acuérdense, si por alguna razón no lograran promocionar, rendirla durante las mesas de fin de año o de comienzo del año que viene, de tal modo de arrancar la 2 ya cubiertos. Entonces, si logran esa vez sí promocionar, se imaginan la alegría que se lleva uno cuando termina un cursado y ya dicen, es una menos. Eso realmente lo vale. Y no es ningún regalo porque si tienen las tareas al día, ojo los que se me van atrasando, ya les puse algún mensajito privado recordándoles, voy a tener algún estiramiento, aunque bueno, ya me aparecen en rojo, ya, cuidado, pero lo voy a considerar dadas las circunstancias en las que estamos. Pero cuando lleguemos al cierre, por favor, eso tiene que estar todo, porque con las profes de la mañana también lo pusimos como condición de cursado desde la pandemia. Quizás cuando uno está presencial, bueno, esto de las tareas que reconozco que pueden ser un poquito molestas, tener una tras otra, eso puede que hasta baje un poco, porque está la presencialidad para cubrir el ida y vuelta. Uno les da un cuestionario guía, nos vemos a la clase siguiente, y entonces, bueno, ¿qué encontraron en la pregunta 1? ¿Qué encontraron en la 2? Y hay un intercambio y tuvieron que leer para venir. En cambio acá, si no hiciéramos tareas, y no siempre clase, digamos, entonces, no, ¿cuál sería el cursado, no? Como para dar una materia promocional así. Entonces, bueno, lo que garantiza ganarse el cursado son las tareas, no las minimicen, ¿sí? Y siempre de la mejor calidad que uno pueda. Algunas por allí están un tanto, no están mal,
pero están un tanto escuetas, al lado de otras que realmente están muy lindas, desarrolladas, los ejemplos, todo donde se nota que le ponen más garra, ¿no? Bueno, entonces lo primero que quería recordarles es eso, el parcial del miércoles, que por lo que venimos viendo acá y se están acostumbrando a este horario de las 4 de la tarde, porque el C, ¿verdad? Es el que tiene entre las 13 y las 16 horas, tiene otra materia, entonces todos tenemos que tratar de mantener nuestros horarios, entonces lo pongo ahí, de 16 a 18, que creo que todos van a poder. Entonces, ese día, a las 16 horas, aparece, que seguramente ya lo han visto en el aula, yo lo pongo siempre para que ya lo vayan reconociendo el lugar, lo puse en el tema 3, porque es donde más estamos ahora, pero incluye el tema 1 y 2, pero ahí aparece, ya vieron en azul, primer examen parcial. Ese día, por unos segundos antes de que yo lo suba, por ahí va a estar no visible a los alumnos, lo coloco, veo que está todo bien, y ahí lo pongo a las 16 horas visible para los alumnos. Entonces es como si fuera una tarea más, entran, sí, muchas veces supongo que van a copiar el cuestionario y se hacen un Word con eso y empiezan a trabajar resolviendo las preguntas, y cuando lo terminaron, por favor, en horario, en lo posible, para no ser injustos con el que se trata de estar en horario, lo suben, y me aparece que entró exactamente antes de las 16. A veces se acumulan un poquito eso, pero eso yo lo considero, está bien, no pasa nada. No, se atosiga un poco el sistema cuando suben muchos a último momento, pero en general está más repartido y todo bien. Entonces, les decía, en este escrito que les hice, pero ya les adelanto, para que vean que no hay nada del otro mundo, va a aparecer como textos, como temas, textos que sí o sí hay que revisar. El texto de Bernan, del mito a la razón, con el que arrancamos todas las tareas, después los 2 mitos de Eros y de Prometeo, el texto de Blackburn, que ahora les comento en una cosita, la apología, el texto de Jaspers, con capítulo 1 y capítulo 2, que ahora saben distinguir que las situaciones, los orígenes del filosofar están en el capítulo 2, en el 1 están las generalidades, la diferencia con la ciencia, ¿se acuerdan? Así que todo Jaspers, y después, por si hay duda, tenemos de Epicteto, lo básico, lo fundamental del Enquiridión, ese manual que fueron recorriendo, buscando consejos de vida, y vamos a dejar también lo esencial, que lo pueden tomar algunas notitas de lo esencial, lo trabajaron para la tarea, que nos dice el autor Massimo Pigliucci, que nos habla de, bueno, el estoicismo en la vida contemporánea y su relación con la terapia cognitivo-conductual, que para que tengamos todos lo mismo, porque ahí también cuando tuvieron que buscar, por ahí alguno buscó más completo, otro menos, no quisiera que eso cause un problema en el parcial. Entonces vamos a quedar como denominador común, yo se los voy a poner ahí en el escrito ese, vamos a dejar que es hasta lo que dice Máximo, es decir, la mención que él puede hacer de la conexión con la teoría conductual, la dejamos porque lo dice él, pero no les agrego información extra sobre eso. No vamos a ser aquí especialistas, ustedes van a tener seguramente sus materias donde eso lo van a ver seriamente, y no quiero pasar por encima de otros profes, ni buscarles videos de psicólogos que expliquen en qué consiste, porque no es mi tema. Solo quería hacerles ver con algo de la vida real cómo nuestras cuestiones están conectadas, para que vean el sentido que puede tener a veces tener que andar por estos temas filosóficos. Así que hasta allí sería, claro, pone Romina, claro, sí, entiendo. Profe, vamos a tener un parcial o 2, a los fines de lo que importa, entiendan que 2, pero ya desde, ¿cuándo fue? Quedamos, creo que fue cuando empezó la pandemia, me parece que quedó, que esto pasaba lo mismo en la USAL. Por distintas razones los profes fueron queriendo hacer algún trabajo incluso grupal, y un parcial. Entonces, ¿qué quedó? Que un parcial, lo posible presencial en esa época, e individual, la universidad pedía que se tuviera. Porque la verdad, no hay caso, uno realmente conoce a cada alumno y ve realmente en justicia qué se gana cada uno cuando la cosa es individual. Porque es inevitable que en un trabajo grupal, y bueno, para empezar, la misma nota se lleva a todos los integrantes, porque nosotros
al ver el resultado final, por definición, ahí los integrantes se llevan toda la misma nota. Y todo un tema, hasta he oído de compañeras que han hecho hacer trabajos grupales o exposiciones grupales. Y en este mundo cruel en el que estamos, a veces algún alumna es más trabajador por allí que otro. Por compañerismo los alumnos a veces no se animan a decirle al profesor, pero empiezan a ver que es injusto, una participación distinta. Por eso es que yo lo he limitado a 2 o 3 personas nomás, las cositas grupales, porque noto que si no puede haber esfuerzos dispares que se llevan la misma nota y puede ser injusto. Pregunto, Entonces, profe. sí, Nico. Dijo en el último que va a preguntar sobre el estoicismo, o sea, cómo se inicia y la relación, nada más que eso. Claro, nada más que lo que esté en la conferencia del autor Massimo Pigliucci. O sea, allí hay un contenido, él va hablando, va explicando cosas, puede haber alguna preguntita desde ahí, pero no les voy a pedir más de la terapia cognitivo-conductual, ni de los estoicismo en general, por supuesto, que lo que esté en los materiales obligatorios que hemos leído. Vamos a hacer ese pacto. Yo puedo pedir de lo que están los textos y de esa entrevista también, pero no por fuera, porque si no, repito, como alguno consigue una cosa, otro otra, bueno, sería un lío, pero no todos teníamos eso, bueno, entonces nos remitimos. La única conferencia que entra es esa, bueno, después digamos, los videos de clase, eso les quería recordar, los de donde haya mapa conceptual, es como considerar lo que fue la clase dada. Entonces, si alguna pregunta surgiera que tiene que ver con lo que se fue hablado ahí, y bueno, es como haber cursado y haber ido a clase. A esos no los minimicen tanto. Está bien que están los textos, y lo mejor es que vean los textos, eso desde ya es lo más serio. Pero vamos a dar por sentado que donde hubo clase de mapa conceptual de 40 minutos de explicación, eso cuenta como dado, ¿verdad? Sobre todo que lo pueden ver mucho más que en lo presencial, que se llevaba el viento a la clase y a lo sumo uno anotaba alguna cosa en el pizarrón y acá no hay excusa, la explicación está. Así que, bueno, en ese sentido, con esos materiales de lo que realmente fue dado, es que nos vamos a mover, ¿sí? Una cosa que no me quería olvidar, no sé si vieron que les hice las devoluciones, por ahí no tan extensas como hice cuando no hacía estos encuentros así, de este tipo, que las 2 primeras tandas que vinieron no hacíamos de este tipo porque yo consideraba, estaba muy a las corridas haciendo los materiales, entonces decía, bueno, ya les subo el mapa explicado y ya está. Esta vez con ustedes estamos agregando esto, entonces las devoluciones las hago un poquito menos completas, porque también me di cuenta que podía ser bastante agotador leer mucha devolución escrita, ¿no? Ya sé que están agotados de leer, bueno. Entonces puse lo mínimo o donde vi alguna dificultad o alguna cosita que no tienen que olvidarse de mirar para el parcial, sobre todo, bueno. Y entonces, como de Blackboard no habíamos tenido clase con mapa conceptual explicativo, les puse el mapa de Blackboard. No sé si lo detectaron los que vieron la devolución. De última lo voy a volver a poner en los materiales anexos, así aparece bien grandecito, porque me di cuenta que es donde lo toma grande. Entonces, bueno, eso mírenlo porque es un poco el esqueleto de Blackboard, que por ahí alguna cosa que se les quedó en el tintero de cómo está estructurado ese texto o de cómo prestar atención a algunos momentos que por ahí a uno se le pasaron, bueno, el mapa. Y lo mismo hice ahora con, que ya no llegaba a hacerle sobre la alegoría de la caverna, también me pareció que, aunque Carpio es muy claro como autor, han visto, es un autor muy querido. De hecho, yo misma cuando hacía la licenciatura de filosofía, para algo de Kant, creo que de la crítica del juicio o algo así, el profesor de Buenos Aires nos trajo el libro de Carpio, o nos pidió que lo miráramos de ahí. O sea que es un libro muy considerado a nivel terciario y universitario también, porque si bien es clarísimo, también usa textos seleccionados, entonces tiene su seriedad, es reconocido y es utilizable. Entonces, bueno, vieron como Platón, dado que no teníamos video de Platón, lo tienen muy explicado desde el comienzo, cuándo nace, cómo es su figura, por qué bueno, todo lo de Platón. Pero
claro, al revisarlo me daba cuenta de que es posible que cuando uno llega a la caverna un poquito se maree al leer el relato, que es muy conocido, bueno, tanto la explicación que da Carpio, en fin. Entonces digo, bueno, vamos a tener nuestro propio esquema que, ojo, no entra en el parcial, porque ya es el trabajo 3. Pero como después puede llegar a tener que integrarse en el integrador final y demás, siempre es bueno que sea bien entendido. Así que solo les quería recordar, después si quieren volvemos sobre eso, pero les quería recordar que aparecieron esos 2 mapitas de incógnito en estos días, el de Blackboard para que no nos quede tan sin un apoyo para el parcial, y el de Platón para esta tercera tarea que están haciendo para el viernes. Pero bueno, vamos a reorganizarnos para que no nos mareemos en este momento. ¿Alguno tiene alguna duda de algo más puntual sobre la modalidad o algo sobre el parcial para el miércoles? Parecería que no, ya les había quedado claro que la modalidad iba a ser que yo voy a poner unas preguntas. Creo que al momento de contestar van a ser 4. Mi duda todavía está, porque lo pienso nuevo cada vez, si en algún caso voy a ofrecer una, por ejemplo, doble opción para poder elegir. Y capaz que en uno de las 4, se va a separar en 4 apartados, capaz que en uno de ellos les digo, bueno, de estas 2 elegir una, con lo cual les deja una flexibilidad, porque uno puede decir, me sé mejor este tema que este otro. Podría llegar a ocurrir eso, pero para redactar al fin final de cómo va a quedar, van a tener que contestar, acordémonos, 4. Una vez hice esto de elegir y alguien, pobre, una chica, trató de contestar todo y se perdió de leer la consigna bien, que era una locura tratar de contestar todo, eran más preguntas. Bueno, entonces, acordarse. Entonces, eso nos permite también darnos cuenta que tenemos 4 preguntas a resolver en 2 horas, y bueno, la mínima matemática nos indica que dedicarle media horita más o menos a cada una para que quede lo más equilibrado posible, porque eso para mí es el 10, cuando están todas parejas y bien desarrolladas. Si hay una muy detallada, otra media, 2 que no, y qué sé yo, ya, chau, ya por ahí hasta haciendo buena voluntad se aprobara con el 4 o 5, pero ya la promoción se nos fue. Entonces yo valoro mucho para la promoción un trabajo equilibrado que demuestra de que todo está parejamente sabido y trabajado, ¿sí? Ese 7, bueno, hay que ganárselo un poquito. Bueno, entonces, si del parcial ya estaría, siempre, por supuesto, de acá al miércoles que viene, cualquier pregunta me la hacen privadamente. Bueno, después, estamos en camino de la tarea 3. A ver, vamos a ver qué teníamos. Yo también me hice mis propias anotaciones para ver dónde podría haber alguna duda. Fíjese. Profe, ¿le hago una pregunta? ¿Cómo no? Milton, sí. Sí, no sobre la tarea 3, lo pregunto ahora antes de que pase ahí al tema de la tarea 3. Dale, cómo no. Yo le quería preguntar acerca de si ya había hecho todas las devoluciones sobre los temas 1 y 2, porque yo no he recibido devolución aún, pero por ahí todavía le faltaba. Yo, como recién dijo que había hecho devoluciones, no me había quedado claro. Por ahí justo había faltado la mía o algo. No, Milton. Muy buena pregunta. ¿Sabés qué pasa? No son individualizadas. Esa es la cosa. La devolución es general. Por ejemplo, chicos, fíjense, tarea 1, tal cosa, la mayoría se dio cuenta de esto, pero fíjense si tal otra, son en ese sentido. Porque claro, esto arrancó de esa manera porque después en el parcial, bueno, cada uno ahí sí recibe una nota concreta, por lo menos una nota sí, y también le hago una devolución genérica. Bueno, fíjense, en la pregunta 1, supónganse que hubiera sido sobre todo Jaspers. Bueno, acá hubo quien se falló en esto, falló en lo otro, y lo pongo un poco en general, porque la verdad, uno tiene muchos cursos, muchas cosas, y si tuviera que hacerle de cada tarea, son ya nomás, por ejemplo, ustedes son, sumados los 2 cursos, ponele que son 80 personas.
no llegaba a devolver individualmente, lo intenté la primera vez, que ya estaba preparando materiales para el segundo tema, que ya me venía el parcial. Entonces, consideré que como en rigor, fíjense que las tareas tienen una forma de pedir las cosas que en general los resultados son bastante parecidos en todos. Si yo les pido, por ejemplo, ¿qué encontraron en Jaspers y en Carpio sobre el asombro, la duda, las situaciones límite? Eso va volando en mi revisión porque todos más o menos pusieron lo mismo. Cuando les pido consejos de Epicteto, bueno, alguno eligió uno, alguno eligió otro, pero allí hay muy poco para devolver. Entonces, en general, me pareció que era mucho más útil para todos que yo les ponga, bueno, chicos, atención con tal cosa que a todos les faltó prestar. Por ejemplo, les pongo en la devolución de justo esto de las situaciones, de los orígenes del filosofar. ¿Se acuerdan la pregunta cuando les pedía esto de, bueno, presentar una situación, ya sea de asombro, de duda o de situación límite, que les haya cabido en su vida personal, que los dejó filosofando? Bueno, ahí alguno eligió la duda, pero entonces yo les pongo, cuidado al elegir la duda, porque la duda es una duda muy particular, no es si compro leche en sachet o en caja, no cualquier duda va a ser filosófica, sino que estos autores entienden por duda toda vez que uno se plantea cuestiones sobre dudas, sobre cómo conocemos, dudas sobre los sentidos, si los sentidos me engañan, si con un amigo vemos las cosas igual o los colores de la misma manera, o si la razón nos puede engañar porque argumentamos falazmente, es en ese sentido. Entonces, como a muchos les pasó, que por ahí el ejemplo que ponían no era exactamente todo eso lo convierto en una única devolución, cuidado con qué se entiende por la duda. O si me pusieron el asombro, sí, una vez me pasó que me asombré de que estaba enfermo de tal cosa. El asombro filosófico, tal como lo comentan estos dos autores, es el asombro muy fundamental del cosmos, de las cuestiones últimas, metafísicas, de qué está hecha la realidad. No cualquier asombrarme de que una amiga me llamó para mi cumpleaños, no sería un asombro filosófico, ¿no? En ese sentido, desarrollar un poquito la sintonía. Pero eso se desarrolla leyendo una o dos veces qué tipo de asombro mencionan Jaspers o Carpio, ¿no? En ese sentido. Después, ¿qué otra cosa que puse así en común para todos? Espérense, ¿qué les pedía? Supónganse de Epicteto, bueno, supónganse, les puse a todos también. Si les pedía una conclusión global de toda esa cuestión que arranca con la apología, después viene Epicteto, después viene la entrevista de Máximo, bueno, ¿por qué todos esos autores, por ejemplo, valoran tanto a Sócrates? Entonces les ponía en la devolución grupal, les ponía, un consejo sería ver todas las veces que Epicteto nombra a Sócrates por su actitud, por ejemplo, su actitud ante la muerte, de no haberle tenido miedo. Entonces, bueno, ¿dónde tenemos más cosas de Sócrates? Bueno, en esa apología, donde contamos cómo reaccionaba, con qué altura él decía que no le temía a la muerte por tal o cual cosa, o que no le temió, pero que sí, por ejemplo, no entró en política porque sabía, con sentido común, que lo hubieran matado antes, porque meterse en política era un problema. Entonces, todas las devoluciones que hice fueron diciéndoles cosas que vi generalizadas. Cuando no, si a ustedes no les cabe alguna de esas menciones de cositas que pudieron faltar o que hay que prestar atención, quiere decir que contestaron correctamente. Ahora, cada uno sabe también dónde por ahí estuvo un poquito escueto, y si contesté en 3 líneas o si puedo un poquito profundizar. Por ejemplo, en el texto de Bernat, ocurrió que algunos, bueno, se dedicaron más a lo que la profesora contaba en el video de resumen. Otros, en cambio, observé que realmente entraron en el texto y le prestaron mucha atención al detalle de lo que decía Bernat. Entonces, por ahí pasa la cosa, pero no eran tareas difíciles como para que hubiera errores de concepto gruesos, ¿no? Por eso evito hacer una particular devolución a cada uno porque se me haría realmente interminable. No estaría terminando la 80 devolución que ya aparecería
las tareas nuevas y sobre todo que les estoy queriendo hacer materiales nuevos para los temas que Excelente. faltan, ¿no? Sí, excelente, Bueno, profe. bueno, Era nada más perfecto, esa consulta y claro. al mismo tiempo que yo enviaba me preguntaba, ¿cómo debe hacer la profe con esto? No, Y debe haber algún motivo, algo mucho más práctico así, de este eso. tipo, ¿no? Así que Perfecto, sí, sin duda Milton. debe Bueno, ser mejor. Se me había pasado por les pido alto disculpas. se me había Claro. pasado por alto el foro de devolución. Ahí Ah, lo bueno. pasaba todo, no lo había visto, Ah, sinceramente. mira, Por bueno, eso. bueno. Sí, sí, Eh, quizás yo debería haber mandado un mensaje de esos que les llega por mail a todos, donde dice, chicos, preste atención que subí la devolución. Pensé que simplemente lo iban a ver en el aula, que uno lo tiene Claro, medio abierto ahí. seguro era así en la mayoría de los casos. Nada más que Eso, a mí por eso. ahí se me pasó por alto. Claro, No, claro. pero Y el como otro era esa día, nada más la duda. Así que, nada, bárbaro, muchas gracias, bárbaro. No, por favor, Milton. El otro día subí la 2, la tarea 2, lo mismo. Donde veo que todo fluye, les pongo aquí, la mayoría encontró perfecto que tal, tal, tal. Segundo tema, aquí cuidado que tal cosa, ¿ven? Eso le cabe a muchos. Entonces me parece más eficiente que estar repitiendo 80 veces casi lo mismo, porque la verdad que muchas cosas están en común. En cambio, el que lee, presten atención que tal cosa y dice, a ver, ¿qué ejemplo puse yo? Ah, no, puse el ejemplo de tal, o de situación límite de una enfermedad muy importante en casa o de algo. Por supuesto, cuando uno teme que pase algo con mi mamá, con mi papá, que el COVID, si me pasó, o un familiar, o tuve que cuidar, y me di cuenta del valor de la vida, o de esto. Eso es perfecto, ¿ven? Esténse seguros que para situación límite es más fácil encontrar, soy consciente, porque ¿quién no ha vivido una? Una donde uno toca el límite, así de simple, es tocar el límite. En cambio, asombro y duda, sacados de la cotidianidad y llevado a algo verdaderamente profundo que despierte un filosofar, bueno, costaba un poquito más de encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien me puede haber puesto, sí, un día fui a la playa de noche y vi esa cantidad de estrellas, ese cielo interminable, y no pude parar de que mi pensamiento fuera a decirme que tal o cual cosa, ¿no? De asombrarme, ¿qué hacemos acá? ¿Somos los únicos en el cosmos? O observar, no sé, un animal y que me lleve a pensar en la evolución y en por qué llegó a haber vida, pero vida inteligente. Esto presupone un creador, como dice Blackburn, porque si no es imposible de creer que este universo tan inteligente en muchos aspectos, bueno, esa sí sería un verdadero asombro. Blackburn tiene ese momento de preguntas muy filosóficas ellas, de las que uno se puede agarrar. O cuando uno comete un acto que se desconoce a sí mismo y dice, ay, pero ¿soy libre o al final soy un sujeto de mis pasiones o de mis... Eso podría caber como asombro, porque la verdad, ¿somos libres o somos títeres o hasta dónde llega? Entonces, buscarse un par de preguntitas que realmente resulten fiel. En cambio, ¿de qué está hecho el arco iris? O si es luz, la luz, el espectro, esas ya rozan lo científico. Por eso no es fácil hacer preguntas verdaderamente filosóficas. Hay que haberse sentado un poquito a pensarlas con un poco de profundidad, ¿no? Pero bueno, en la medida que avanzamos vamos abusando el oído para ver de qué se trata esto del mundo filosófico. Igual lo más probable es que de eso exactamente así no les pida una pregunta, sino de una cosa que no quería dejar de comentarles y no lo charlamos nunca porque no recorrimos punto por punto el texto de Blackburn, pero que es un tema que les quiero recordar porque después, por ejemplo, lo usé en una explicación de segundo, que es, no sé si notaron, cuando Blackburn al terminar ya su texto, y yo se los puse en el mapa, ¿vieron que hablaba de los 3 niveles de respuesta a la pregunta de qué nos sirve la filosofía? Bueno, en el primer nivel hablaba de por gusto, por honrar el espíritu humano. Muchos me pusieron en la tarea, así como uno cuando está bien físicamente y hace gimnasia y se siente bien y respira bien, cuando está bien mentalmente le gusta filosofar y preguntarse cosas y plantearse dilemas. Bueno, ese es el nivel alto. Después viene el del medio, que Blackburn se ocupa de mostrar cómo determinadas teorías, a veces científicas, a veces del mundo cultural, como el fatalismo, por ejemplo, esto de que el destino lo tenemos echado, ¿no? La suerte está echada, bueno, ta, ta, ta. Y en el tercer nivel
Blackmore menciona la frase del grabado de Goya, no me acuerdo si lo charlamos en algún encuentro de estos, donde dice: el sueño de la razón produce monstruos. Entonces, ¿qué hace con esa frase Blackmore? Dice, nos cuenta que esa frase dio lugar para mucha discusión en el mundo de la cultura. ¿Por qué? Porque tiene una doble lectura. O que la razón cuando se duerme, sí, ahora creo que lo charlamos un día, la razón cuando se duerme produce monstruos porque un ser que no es racional deja que le salga toda su parte irracional, emocional, y puede convertirse en monstruoso, mientras que alguien autocontrolado, como es un estoico, saca lo mejor de sí. Esa sería la versión, podríamos decir, más típicamente filosófica. El cultivo de la razón, lo vamos a ver ahora con Platón también, esa idea que los filósofos han adorado de amar la razón. Pero una lectura distinta y muy interesante es la de que la razón ella misma ha generado monstruos. Todavía en primero vamos a recorrer autores que no van a presentar tanto esa visión de las cosas, más bien son enamorados de la razón. Entonces, todo bien con la razón, todo primer año es de idilio por poco con la razón, porque siempre nos muestra los mejores caminos, lo más razonable, las mejores formas de conducirnos en la vida éticamente. Bueno, eso es prototípico de Descartes, sí, también va a ser, pero de Sócrates, de Platón. Todos nuestros autores allí van a valorar la razón. Ya después, en segundo, vamos a ver dónde la razón, vía ciencia, vía pensamiento científico, vía dominio del mundo, va a tener sueños y visiones y expectativas de hacer cosas con la naturaleza y con el mundo que después a la humanidad se le van a volver un poco en contra, chicos. Entonces, es como que pierde un poco la sensibilidad. Bueno, es como si nos hubiéramos ido haciendo tan racionales, tan robóticos, tan computacionales, nos fue saliendo tan bien el juego de la razón que se nos dispara, digamos, como sin control, como en una película de una distopía, de un sueño así utópico, pero para mal. Una distopía es lo contrario de una utopía, cuando sale todo pesadillesco, y entonces en segundo, que también está bueno, ojo para pensarlo, van a salir un poco los costados más oscuros del uso extremo de la razón. Todavía estamos en este mundo un tanto, bueno, idílico del enamoramiento de la humanidad hacia la razón. Los griegos son eso, sobre todo cuando la descubren y ven todo lo que era posible con ella, ¿no? Y Platón, bueno, es el paradigma de, junto con su maestro Sócrates, no sé si han asomado ya a la hermosísima, me parece a mí, relato de la caverna, que yo creo a esta altura de la vida que si no lo conocían de oídas o lo tuvieron que ver en el secundario, pero se vuelve a dar y se vuelve, como dice Carpio, una persona medianamente culta, un profesional, sea de lo que sea, pero mucho más de las humanidades, no puede desconocer el argumento de salir de la caverna. Porque de hecho, chicos, y en esto creo que ustedes lo tienen muy claro, más que los profes a veces, historias como The Truman Show, con ¿cómo se llama? El actor, bueno, ahora no me va a venir. Jimmy Carrey. ¿Quién no vio The Truman Show? Si no la vieron, la pueden ver. O incluso Matrix, ¿ven? Son asociadas. También hay quien habla de Village, que es la villa, o espérate, sí, ¿cómo le ponen? La aldea. Si buscan La aldea, es otra peli muy interesante, que no se las voy a arruinar, pero donde pasan cosas en la aldea y hay como un despertar. Entonces, esa idea quedó en el inconsciente colectivo de la humanidad de cómo en un momento determinado, por distintas razones, uno puede estar en una especie de burbuja de la que no se da cuenta que está poco en la oscuridad, y la metáfora, ven que es inevitable, y una vez más Platón vuelve a recurrir, no se dice mito, sino alegoría, porque es más desentrañable uno a uno. Cuando te explican que es una alegoría, te dicen, bueno, esto es a esto, como esto es a esto, como esto es a esto.
que en un mito no es tan obvio, da para más lecturas posibles, en fin, en las alegorías suelen ser creadas por el propio diseñador de la alegoría. Fíjense, por decirles, tanto el mito de Eros como el de Prometeo, pongamos el de Prometeo sobre todo, era un mito que ya existía. Platón lo toma y lo lleva y te dice, bueno, acá en todo caso el fuego robado a Hefesto y Atenea quiere decir tal cosa, y un poquito trabaja alegóricamente, pero el mito ya existía. Y Platón lo pone en un momento dado para un fin que él quiere usar. Bueno, acá la alegoría de la caverna la creó él, la creó, y la creó para después poder decir, más que después les diría, no los quiero embarullar, pero si ustedes se fijaron, hay otra alegoría que se llama la de la línea. No sé si vieron que Carpio se las pone así, que a mí no me gusta nada eso de Carpio, la pone para arriba. La mayoría de las ilustraciones de la alegoría de la línea son puestas acostadas. Ahora, ¿qué les explica Carpio que la haya puesto así? Que equivale totalmente a la caverna. Cuando uno entiende eso, tenés dos cosas para apoyarte de ver qué quiso hacer Platón con la caverna. Él, después la caverna un poquito la pasa en limpio, pero todos los críticos, los estudiosos de Platón te dicen, ¿sabés dónde está pasada en limpio el esqueleto de la caverna? Párrafos antes, en el libro 6. La caverna está en el 7, arranca ahí. Han visto que cuando los mandé a buscarla, les puse la página y habrán notado, bueno, este relato sí que empieza el libro, porque no lo llama capítulo, Platón lo llama libros, está dividido en libros, 10 libros, la República, está en el libro 7, que equivale a capítulo. Bueno, capítulo 7, libro 7, ahí arranca. Y fíjate, habla Sócrates ahí, te voy a explicar este relato de la educación, va a ser toda una alegoría acerca de lo que es educarse. Ahora, si ustedes con así el rodillo del coso del mouse van un poquitito para arriba, párrafos anteriores del libro 6, está toda la explicación de la alegoría, pero de la línea. A veces dicen el símil de la línea, bueno. Y entonces ahí, que yo les puse también en nuestro mapa de la caverna, un costadito les puse, que se complementa muy bien con la alegoría de la línea que está entre tal y tal nomenclatura, que vieron que los clásicos se citan con los numeritos que están al costado de la página, que son de cómo se fue traspasada la edición original, entonces eso quiere decir en las obras completas, en qué página está, bueno, es una cosa muy técnica, pero se encuentra fácil a los costados, 515A. Bajan hasta que encuentran el 15, 515 y la A, y ahí arranca. Bueno, entonces, ahí empieza con esto. Imagínate ahora una línea dividida en dos partes desiguales porque le atribuye un tamaño mayor a la parte que va a ser de las ideas, de lo inteligible. Bueno, ahora divídela otra vez. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, ¿cómo hago para que a los chicos les resulte lo más integrativo y lo más clarificador posible, dado que no llegaba a hacerles un mapa? Lo hice para el año pasado, pero me pareció muy largo, muy pesado, qué sé yo, y lo borré y no está. Bueno, entonces ahora lo que tenemos nomás es el mapa. Pero lo tienen muy lindo explicado por Carpio, y entonces, apoyándose en el mapa, confío en que lo van a entender perfectamente. ¿Qué les puse? Fíjense que lo hice un poquito como en diagonal, como de abajo para arriba, para que mentalmente se puedan ir imaginando la caverna. Entonces, a la izquierda, porque así funcionan los mapas, se leen por lo general de izquierda a derecha, lo ideal es leerlos así, les puse, es como si estuviera la línea y la caverna arriba. La caverna montada sobre la línea. Entonces, cuando ustedes lean en la caverna, imagínate unos prisioneros atados de pies y manos mirando a la pared, ese es el primer segmento de la línea. Y Carpio les explica a qué equivale y cuál es la dimensión del conocimiento que le corresponde. Después tenés las figurillas que unas personas pasan con las figurillas y el fuego los hace como unas sombras chinescas en la pared. Las sombras eran de esas figuras, obviamente son sombras de algo. Bueno, esas cosas que iban pasando, desfilando, son el mundo de las cosas de esta tierra. La taza equivale a eso en nuestro mundo.
y así sucesivamente. A ver, vamos a ver si me sale. Yo lo tengo acá preparado, el mapa de la alegoría. Bueno, yo lo tengo acá. Vamos a ver si me sale compartir. Pam, pam, vamos a hacer, presentar ahora. A ver, vamos a ver si me sale. Una ventana, no, sí. Seleccionar ventana, o pantalla completa, a ver. Quise probarlo, pero no sé si me va a salir. Espera, no, si no es así, era, a ver, acá, espérate, esto se va. A ver si me sale, bueno, no, a ver, pantalla, a ver, descartar, espera, yo lo había probado y... no. Profe, Sí, el mapa lo tenés en una pestaña abierta aparte. sí, una ventana sería, En una pestaña, compartir una pestaña. claro, Y ahí te va a aparecer las filas de pestañas que tenés abiertas y tenés que seleccionar. claro, pero por alguna... Ah, ya sé qué pasa, chicos. Me parece que yo esta vez lo abrí por Mozilla y esa capacidad la tiene solo si estoy por... Bueno, ¿saben qué podemos hacer? Ustedes pueden abrirse una pestaña e ir al aula virtual. Ábranse una pestañita al costado, o no, tienen totalmente abierta la... Bueno, a ver, espera. Sí, se puede, se puede. Pueden, ¿verdad? Dejen de verme a mí, que no les sirve de nada, se van, me minimizan, y se van al aula virtual, ¿no? Entonces, yo a su vez lo tengo también acá, me miro, a ver si dice pizarra, no, pizarra no. Una ventana, a ver, desde el celu también, claro, está bien. Bueno, acá me dice que no se puede compartir pantalla, me parece que es porque no estoy en Chrome. Bueno, entonces, si van al mapa, acá lo intentan, a ver, espere. Qué rabia, si me había salido muy bien, pero es porque estaba desde el otro. Sí, por alguna razón no llega, se ve... ¿Vos querés que miremos el mapa de Heráclito y Parménides? No, el mapa, no, quisiera que miren el mapa que les puse en los... abajo, en 3 formas de usar pizarra, a ver, usar pizarra, iniciar nueva pizarra, no, pero qué boba, que no lo hice bien. No, espérate, no, esperen, chicos. ¿Qué? ¿Tu pantalla completa tampoco? No, descartar. Bueno, querría que si ustedes pueden, o por el celu o donde sea, yo ya me lo conozco, pero ir al mapa de Platón, de la alegoría de la caverna, que está en los materiales complementarios de la tarea 3. A ver si eso lo logran ustedes hacer. Entonces ahí van a observar que tenemos abajo el eje gnosiológico. Dice que tengo que aceptarles el acceso. Esperen, chicos, vamos a hacer así. Cierro un minuto y entro por Mozilla. Así puedo compartir pantalla. ¿Les parece bien? Genial. Bueno, vamos a intentarlo. Cierro por aquí. ¿Que lo comparta yo? Y a ver, Anaís, ¿te lo toma? Probemos. Vale. Probemos si eso lo comparte para todos. Papi no supo dónde estaban los cables. No. Para la próxima vez, ¿no te deja? Bueno, espera, yo cierro, chicos, y vuelven a entrar por... me conecto y me vuelven a pedir la presencia y vamos a ver. Lo hacemos de paso, nos sirve de acá en más, porque es muy útil lo de compartir pantalla. El otro día lo probé con mi esposo, pero estaba en Chrome.
Y por lo visto Mozilla no le dan las tabas, no sé qué pasa, pero no es lo mismo que yo tenía ahí. Bueno, cierro por eso, nos vemos en el otro. Ahora, muy bien, aquí estamos. Bueno, a ver. A ver si es esto. Ah, está, ¿ve? Una pestaña. No me parece tal como... A ver. Acá. A ver si lo tomo. Pero, che, ¿por qué el otro día lo hice bien? A ver. No, esto cancelar. Pero me parece solo este. A ver. Qué rabia. Bueno, lo voy a ensayar mejor para la próxima. Impresionante. A ver si es ahí. Este no. Cancelar. Transmitir, no. No encuentro, o sea, me aparece lo de... No. Me aparece lo de... A ver si es una ventana. Sí, ahí está. A ver, chicos, ¿llegamos? Se ve, profe, ahí. Ahí está, bueno, entró. Muy bien. No sé qué estaba tocando, pero bueno. Ahora sí, lo ven todos, ¿verdad? Sí. Bueno, genial. Ay, espera, ¿qué pasó? ¿Se me fue? Pero... A mí se me fue. ¿A ustedes también? ¿A Blackburn? Pero... Dios mío. A ver. Otra vez. Acá. Pestaña. Pero, ¿qué? No sé qué hice recién, que me había salido y ahora no la veo más. Una pestaña. Pero no eso. El mapa. Ahora, claro. ¿Por qué? Bueno. Mil perdones, lo voy a practicar. Pero no lo estoy... ahora me aparece todo negro, no sé ustedes. Bueno. Ahora Sí, no aparece nada directamente. claro, no aparece nada. No sé qué pasó, porque estaba a la vista y de pronto se puso todo negro.
Entonces, chicos, bueno, mil disculpas porque no lo tengo esto tan trabajado, pero si ustedes arriba tienen el más ese, donde pueden ir al aula también, todos tenemos un más, vamos al aula, van al aula, y entonces, desde el aula... Creo que ahora puedo compartirla. ¿Sí? Ajá. A ver. Volver. A ver. Eso, Anaí. Ay, la macana. Me oigo 2 veces. Qué va. No voy a poder. Está muy bien. No. ¿La desconecto? Sí. A ver. Que vuelvo a entrar. Profe, Bueno. estás conectada de 2 Meet distintos, me parece. Es por eso se te escucha doble. Está Ahora vas a tener silenciada. Ahí que está. activar el audio. Ahora sí. Ahora sí. Volvimos. Mil disculpas, no sé. La última oportunidad le doy a esto a ver si, me lo tomo. Creo que ahí sí puedo compartir y no va a Ay, a tener ver. mucho problema. Ay, a ver. Muy bien. A ver, ¿se oye bien, chicos? Bueno. Sí. Bueno, genial. Está chiquito, no sé a ustedes si les aparece chiquito o grande, pero ¿ven el resto de caritas? Sí, está. A ver, bárbaro, Anaí. Mil gracias, mi asistente. Mira, algunas cosas las domino, pero estas, no sé, me supera. ¿Por qué no me deja mostrar? El trabajo colectivo hay que hacer acá. Eso, Anaí, ahí está, no todo desde un lado. Muy bien, una buena lección de vida. Bueno, si se fijan, ven, vamos a aprender a interpretar este mapa. Arriba, alegoría de la caverna en República. República era el diálogo. Alegoría de la caverna es un pasaje, no tiene un título como tal, pero es conocido, en todos lados van a encontrar, si buscan alegoría de la caverna, es probable que así entre paréntesis les aparezca 514A, 521B. Ahí está lo fundamental. Después el relato obviamente sigue, pero no nos interesa tanto más. Entonces, si se fijan, ahí arriba, bueno, Platón, en su diálogo República, le lleva como 20 años hacerlo, siempre vamos de atrás en el tiempo para adelante, porque estamos antes de Cristo, ¿no es cierto? Como saben. Una cosa que se suele advertir siempre es que, aunque en traducciones españolas le ponen república, no es para nada conveniente usar eso porque a nosotros nos remite a algo de división de poderes, y en realidad lo que Platón tenía en la mente era más bien casi una monarquía mezclada con aristocracia. No dejan de ser autores un tanto elitistas, ¿no es cierto? Ellos creen que el poder lo tiene que tener el que más se lo merezca, no cualquiera, ni con el voto popular, ni mucho menos. Bueno, y entonces, alegoría de la caverna. ¿Qué tenemos? Claro, ahí les puse alegoría que de forma didáctica presenta cómo vemos
conceptos difíciles de expresar, una vez más, literalmente, le hubiera sido muy difícil a Platón. Entonces, como en este permanente recurso a la metáfora, al mito, ahora a la alegoría, tenemos imágenes metafóricas para expresarnos lo que él quiere expresar. Ahora, ¿qué les puse? ¿Ven? Esa alegoría de la caverna es complementaria de la alegoría o símil de la línea, que aparece en el final del libro 6. Ahí están los numeritos por si las quieren ir a chequear. Y entonces, ahora, Araí, a ver, vos creo que sos la que tenés el control para ir bajando un poquito. Bajanos con la barrita gris del costado, así se ve, y hizo un poquito para abajo. Muy bien. Entonces estamos en, si se fijan, Carpio va a decir dos mundos. Carpio va a decir mundo sensible, mundo inteligible. Pero a veces los expertos dicen que no les gusta mucho hablar de mundo, ponen ámbito para traducir la palabra del griego, pero ponen ámbito. Es lo mismo a los fines nuestros, que no somos hiper especialistas, tendríamos dos ámbitos, el ámbito de lo sensible y el de lo inteligible. ¿Quién, chicas y chicos, hasta esta altura no ha oído hablar de los dos mundos de Platón? Estoy segura de que lo conocían de otro lado. Bueno, entonces, si vamos hacia la izquierda, ¿qué vamos a tener? Que la caverna para Platón va a ser el símbolo por excelencia del mundo en el que estamos cotidianamente encerrados. Para Platón, desde ya cuando empieza a avanzar con sus propias ideas, su maestro Sócrates lo conectaba siempre. Es como si en la mente de Platón, Sócrates buscando en la clave, el concepto, qué es la justicia, es como si a Platón, como alumno de 20 años, el maestro lo estuviera llevando siempre a un mundo ideal allá, y Platón se imaginaba a sí mismo contemplando casi un cielo de nubes. Bueno, eso sin duda lo inspiró para hacer este relato. Entonces dice, ¿dónde estaba yo de niño, de joven? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde estamos todos los ignorantes? En este mundo terrenal que es como una caverna, oscura, donde no se hace la luz. ¿Ven? Las metáforas de la luz, yo les adelantaba, van a ser muy queridas en Occidente siempre. Y cuando lleguemos a los ilustrados en el siglo XVIII, se va a hablar de la ilustración, del siglo de las luces. En griego, idea se escribe eidos, y viene del verbo eido, que significa ver. Eso se los dice Carpio. Así que para Platón, para los griegos, la metáfora del ver, de que se haga la luz, hoy en día contemporáneamente los diseñadores gráficos usan una bombita, ¿vieron? Cuando tenés una idea, bombita. Bueno, es la forma moderna y del diseño gráfico de poner, tengo una idea, siempre asociada a la luz. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Ves que las religiones toman esto también, ¿no? La religión cristiana, sobre todo. Sí, de iluminarse, de Dios como luz. Sí. Imagínense cada vez que se muestra los que supuestamente murieron y bueno, te dicen que vi una luz, el paraíso lo imaginan iluminado, que es donde uno, bueno, verdaderamente está en el mundo verdaderamente real, la otra vida. Y das de la clave, Anaí, porque después los griegos estuvieron primeros que el cristianismo, pero cuando venga el cristianismo se va a montar sobre esta imagen de que, en todo caso, la otra vida, que en Platón no es así, no es otra vida esta, es en esta vida que el filósofo va a tener que ir ascendiendo y salir de la caverna hacia la luz, pero después las religiones que tengan un más allá lo van a hablar en esos términos, ¿ven? Se van a subir sobre esta idea, esta imagen visual que caló en el inconsciente colectivo y se piensa que en el otro mundo está lo más importante. No los quiero confundir, pero después va a ser Nietzsche el que diga, me tienen cansados los otros mundos, volvamos a tengamos los pies en la tierra, esta vida es la que importa, pero acá ya empieza... Dios ha muerto, dice de un... ¿Cómo? Dios ha muerto, dice de un... El Dios ha muerto, con eso quiere cortar con tijera este otro mundo y traernos de un ondazo, si se quiere, a la caverna otra vez, pero a una caverna lúcida, donde es lo único que hay al final y lo que cuenta, ¿no? En ese sentido. Ya van a ver que es un personaje en sí mismo, Nietzsche. Pero, entonces, volviendo a Platón, ¿ven? Entonces, ¿por qué le fui haciendo como esta línea quebradita, pero para que nos permita ir como subiendo? Así no se olvidan
que lo que estamos es haciendo unir en la cabeza de Platón desde lo más abajo y más oscuro hacia lo más arriba donde va a estar la luz. Entonces, los prisioneros, ¿dónde están? Ya a esta altura seguramente se lo imaginan, el propio Carpio nos pone un dibujito muy esquelético, abundan los videos que yo no he hecho todavía el mío, pero donde está visualmente, intentan poner unos prisioneros sentados, hay en Google cantidad de fotos donde te muestran la alegoría de la caverna dibujada, y siempre están, bueno, los prisioneros atados de pies y manos, bastante absurdo, les diré el relato, porque ¿quién estaría así viviendo de por vida, así encadenado, no? Bueno, pero no importa, es todo metafórico. Y entonces están de frente a esa pared, donde, como niños que miran sombras chinescas, el entretenimiento del día es ese. Entonces, eso es prácticamente todo lo que tenemos abajo de la caverna. Ahora, hay un elemento crucial que le va a servir totalmente a Platón para poder hacer la analogía esta que va queriendo decir. El fuego. El fuego dentro de la caverna es imprescindible, no para que se calienten, sino para que cuando a través, como los titireteros que pasan mostrando unas figuras, es el fuego que está atrás el que obviamente produce las sombras chinescas sobre la pared. Entonces, el fuego va a ser un elemento necesario para ayudar a ver. En el mundo de la caverna, el fuego ayuda a que los objetos se reflejen contra la pared. Bueno, cuando eso le sacamos el ropaje metafórico y lo queremos llevar a nuestro mundo, ¿qué nos va a explicar Platón? Que los prisioneros sentados somos nosotros, atados de pies y manos por la ignorancia. Las sombras que vemos en la pared son como en nuestro mundo confuso de ignorancia, pero pongámosle que también en nuestro mundo fueran el ver todos los días sombras en el piso, en las sombras del árbol, los reflejos. Eso, las sombras, te dicen, la mayoría cuando lo decodifican, te dicen, las sombras ahí son las sombras acá. Es la realidad, el nivel de realidad más bajo, más confuso, porque fíjense que una sombra hasta es bidimensional, no tiene los detalles. Cuando vemos una sombra, se deforma porque a veces según dónde esté la luz del sol queda muy larga, quedamos deformados con nuestra sombra. Muy bien, ese es el nivel más bajo de realidad. Bueno, Platón dice que son las sombras, los reflejos, y ven el nivel de conocimiento que le corresponde, lo llamó Platón, muy bien yo creo en la traducción, conjetura. Me gusta más conjetura que imaginación, porque imaginación me da la idea de que algo que imagino yo privadamente. En cambio, cuando veo una sombra, conjeturo. ¿Qué es eso? ¿Ven? Es un grado del saber raro, todo es muy turbio, muy impreciso. Entonces, Platón dice, ese es el nivel más bajo de realidad y de conocimiento. Cuando es de realidad, el plano ontológico, las realidades, los grados de realidad, están a la izquierda, te dicen todos los estudiosos. En cambio, los grados de conocimiento los tenemos en el plano de abajo. ¿Ustedes ven mi mouse, mi flechita en este momento? ¿La ven? ¿O me la veo solo yo? Parece que la veo solo yo. Bueno, entonces, ven, a la izquierda está plano ontológico, abajo está plano gnoseológico. Entonces vamos a ir subiendo. ¿Cómo nos cuenta el relato de Platón? Dice, esos prisioneros, alguien, nunca te explican quién, toma a uno, tampoco te dicen por qué fue el elegido, pero agarra a uno y le saca las cadenas. Claro, obviamente nos dice Carpio y nos dice el propio Platón, ese no disfrutó mucho que ser arrancado así, porque él tenía su vidita bastante cómoda, donde la pasaba bien con sus amigos, charlaban, especulaban, parece ser que apostaban a ver qué figura iba a seguir la que seguía a la otra, el que tenía más memoria se acordaba el orden, una cosa insólita. Pero a uno lo liberan y lo obligan, lo arrastran a subir, porque la caverna, imaginémosla bien abajo, y ahora va a tener que hacer un ascenso escarpado. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Cuando ese que estaba con la vista acostumbrada a ver penumbras y sombras, lo tienen que girar para ponerlo enfocando hacia la salida de la caverna. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo físico y visual al que no estaba acostumbrado, por lo cual va a ser horrible la sensación.
¿eh? Esa sensación, chicos, viene a simbolizar también lo difícil y lo duro que es ponerse las pilas, diríamos hoy, para intentar conocer algo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo de voluntad, porque es el esfuerzo de que no se consigue fácil de pasar de las sombras a la luz. Entonces, ese prisionero, horrible la sensación, tiene que hacer un esfuerzo y tironea, querría volver a su lugar y no lo dejan. Entonces, obviamente, cuando empieza a ver la primera realidad, la de adentro de la caverna, ve esos titiriteros y esas figurillas que pasaban por detrás del biombo, digámosle así, o de la cornisa, como quieran. Dice, ¿qué es esto? Bueno, a esas figurillas, que son las que producían las sombras en la pared, obviamente Platón les otorga más realidad dentro de la caverna, y en nuestro mundo, repito, sería el árbol real, que después produce una sombra, las casas reales, que después producen un reflejo en el agua, nuestro rostro real, que después puede presentar un reflejo cuando nos miramos en un lago. Profe, Sí, sí. ¿y qué pasa si uno lo asocia del ser prisionero, de ser preso desde chico? O sea, desde niño, porque ahí no está aclarando desde niño, está aclarando desde una situación en sí. En realidad, sí, Nicolás, das en el clavo, porque dice desde niños, atados desde pequeños, no sé cuál es la palabra que usa ahora, no lo tengo a mano, pero la idea es que desde siempre. Ellos no han conocido otra realidad que esa. Se imaginan lo imposible, ¿no? Alimentarse, dormir, hacer sus necesidades, todo atado así desde niño. Es más, hasta sugiere que no se han visto entre ellos, porque la cadena los tiene totalmente mirando hacia adelante. Solo te reconoce el relato que pueden haber oído las voces de los titiriteros, y ellos las atribuyen a las sombras de la pared, porque como no pueden ver otra realidad, atribuyen lo que se habla en los titiriteros a las sombras de la pared. Eso es lo que más te concede que es más allá de las sombras, lo único que saben y ven. Bueno, muy forzado obviamente, pero es un clásico del mundo de la filosofía, quizás la historia más famosa del mundo filosófico. Entonces, decíamos, cuando se dio vuelta y empieza a ver todo eso, lo que ve son los titiriteros en primer lugar, que ya serían más reales que las sombras. Tanto las figurillas como los propios titiriteros ya tienen un grado más de realidad que la sombra en la pared. Eso acuérdense. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia de Heráclito y Parménides, en que Heráclito era todo un fluir, es cierto, estaba el logos que le daba una armonía a los contrarios, pero la verdad que lo que uno percibe era todo fluir, todo fluir. Y un Parménides que se queda con ese ser rígido, estático, duro, y que no hay otra cosa que ese ser, Platón, ¿qué intentó? Hacer un compromiso con la realidad más real, la que vemos siempre, y decir, a ver, en todo caso, chicos, no podemos ser menos extremos. Heráclito, Parménides, vamos a ponernos las pilas y hacer una realidad un poco más realista, donde podamos decir que algo más sensato, que ni todo fluye permanentemente tanto, hay cierta sustancialidad de las cosas, ni todo es ese ser redondo y estático increíble de pensar. Vamos a hacer un mundo más real, más creíble. Eso es lo que está desesperado Platón por ofrecer. Un relato que sea más creíble que los antecesores, que son Heráclito y Parménides, tan extremos ellos mismos. Por eso es que se da, ven, ahora entendemos quizás más por qué fueron los elegidos de los presocráticos, porque ellos nos muestran los extremos. Y vamos a necesitar de Platón y de Aristóteles para visiones un poco más útiles, un poco más realistas de las cosas, ¿no? Entonces, Platón lo que está queriendo es decir, bueno, vamos a ver una realidad más graduada, más graduada. Entonces, reconocemos que esas sombras, esos reflejos en el agua son un fluir continuo, una cosa muy inestable. Ahora las figurillas y los titiriteros son algo más sólido, con algo más de presencia real. Pero si se fijan, todavía para Platón estamos en la caverna. Todavía es el mundo de la oscuridad, de la ignorancia, y es el mundo en los que los ciudadanos de a pie hoy, la gente no educada, están andando por la calle, digamos. Platón lo conservaría eso, diría. La calle de gente ignorante es ignorancia, es la caverna. Si se fijan,
el nivel que corresponde a la segunda, a las figurillas, a los titiriteros, Platón lo llama creencia. O sea, en las cosas que vemos afuera, en mi patio, la taza, bueno, creo, no tengo los conocimientos de la física y de la química para saber bien de esto. Simplemente creo que es una taza sólida, que es más sólida que la sombra de la taza, pero nada, todavía estamos en el nivel, ¿qué va a decir Platón? De la opinión. Por eso, en común, esto está siempre en la alegoría de la línea y en todas las explicaciones, conjetura y creencia comparten ser el mundo de la opinión, que para los griegos la palabra en griego era doxa. ¿Ven? Todos los que explican ponen la explicación en español y la palabrita en griego para que la conozcamos. Cuando estamos ante las sombras es eikasía, cuando estamos ante las cosas sensibles es pistis, pero esos dos niveles de conocimiento se llaman la doxa. De hecho, por ejemplo, existen doxógrafos, son los estudiosos de la historia, de la cosa dicha popularmente. Ortodoxia, miren, ¿quién no conoce eso? Ortos en griego es correcto, y doxa viene de ahí, opinión correcta. La iglesia tiene su ortodoxia. Cuando tienen la ortodoxia es porque ellos tienen la doctrina de la iglesia y esa es la palabra santa. Si vos te salís de ahí, sos un hereje. Bueno, pero doxa es una palabra que para los griegos tiene mala prensa. Estar en el mundo de la doxa era lo peor que le podía pasar a un filósofo, que quiere tener verdadero saber. Bueno, entonces este prisionero, ¿qué pasa? Ahora empieza a mirar el fuego con sus propios ojos y dice, de ahí venía el reflejo que yo veía en la pared. Bueno, ese fuego le va a producir un enceguecimiento al prisionero. Es lógico, así ocurre en la vida real, cuando vemos una luz de frente. Entonces, ¿qué aprovecha Platón para decir? Bueno, esa es la ceguera que tenemos cuando vamos de la oscuridad a la luz en el mundo del conocimiento. Por ejemplo, ustedes abordan un primer PDF una primera vez y la verdad es que uno dice, ay, qué mareo, qué oscuridad, no entiendo nada, a ver, ¿quién me explica esto? Eso es como la ceguera de una primera aproximación a un nuevo contenido. Entonces está buena la imagen visual porque realmente uno puede enceguecerse. Atención, cuando va de la oscuridad a la luz, que esa es una ceguera o un enceguecimiento que da un poco de risa porque es el de la gente que está torpe, que es ignorante y que cuando no sabe nada va aprendiendo y bueno, Pero dice Platón, y esto es muy interesante, cuando el prisionero tenga que bajar de la luz a la caverna, o sea, ustedes saben muy bien, ¿quién no ha vuelto de la calle un día de verano y su casa está más oscurita y se chocan todos los muebles? Entonces, la retina tiene eso. Cuando vas de la oscuridad a la luz hay un tipo de enceguecimiento y cuando volvés de la luz a la oscuridad hay otro. Pero Platón se va a ocupar de decirnos, si te vas a reír del que se choca los muebles, reíte en todo caso del que se sale de la oscuridad a la luz, porque ese es el que recién está empezando. No te rías tanto del que vuelve de la iluminación y que es probable que parezca torpe en el mundo real, porque claro, vuelve de la estratosfera, de estar en esas cosas tan abstractas, que el mundo de lo cotidiano, cuánto sale comprar las papas en el comercio o en el mercado de Atenas, y bueno, no estaba para eso Sócrates, ¿ven? Entonces, eso es lo que es muy típico, la risa que producen los filósofos, porque se supone que han estado allá en el mundo de las ideas y cuando vuelven son torpes para lo más cercano. Pero Platón se ocupa de decir muy bien, si te vas a reír, cuida de reírte del que va de las sombras hacia la luz y no tanto del que viene de la luz a las sombras. Pero me estoy adelantando porque ese va a ser un poco el final. Bueno, se va encegueciendo. ¿Qué nos dice Platón? Si las sombras en la pared son las sombras de nuestro mundo real, si las figurillas y titiriteros son las cosas, personas, casas del mundo real nuestro, el fuego, ¿qué representa claro, te está tomando a vos, Anaí, ¿no? Estás haciendo con el mouse, ahí te toma el fuego, vayamos al fuego, representa el sol de nuestra vida real. El sol, eso. El fuego, ¿ves? Si bajamos, representa lo que en nuestra vida es el sol. ¿Y por qué lo puso así Platón? Porque el sol, es cierto,
Nuestros ojos, para que la retina reciba los colores de las cosas, ustedes han visto, si hubiera una negrura total, las cosas parecen que no tuvieran colores porque no las podemos ver. Es el sol el que nos ayuda a ver las cosas. Era el fuego en la caverna el que nos ayudaba a ver las sombras en la pared. Y uno dice, en esto es donde no hay que marearse, porque acá el fuego es el sol de nuestra vida real. Pero cuando salgamos de la caverna, Platón no se va a privar de poner el sol afuera. Ahora, ese sol afuera de la caverna va a ser otra cosa. Como ya es el mundo de lo cognitivo, el mundo de las ideas, el sol de fuera de la caverna va a ser la idea de bien, que era la idea preferida de Platón, la que puso como reina de todo. Pero volvemos, no se asusten. Estábamos sombras en la pared, titiriteros, fuego. Eso en nuestro mundo del día a día de acá, de humildes mortales en Bahía Blanca, equivale a sombras que podamos ver y reflejos, cosas del mundo real, el sol en la vereda cuando salimos. Ahora sí seguimos. Atención, porque cuando salgamos de la caverna, todavía en la caverna le queda a Platón un mundo de cosas para contarnos, visualizable, porque va a estar todo lo de afuera de una caverna. Pensemos, que es lindo de pensar. Salís de la cueva y empezás a ver pastito, ves un arroyo, ves árboles verdaderos, oís los pajaritos, oís bueno, primero el prisionero, claro, salió enceguecido de verle el fuego, pero afuera está todavía más enceguecido la luz del sol, y entonces va a haber reflejos también, otra vez, en vez de sombras en la pared, va a haber reflejos en el agua y sombras afuera. Después, si ya seguimos con ese nivel de arriba de las cosas, va a haber la naturaleza, va a haber, les decía, un río, un árbol, otras personas, supongamos que estuvieran afuera de la caverna de nuestro prisionero, va a haber las estrellas, la luna, y finalmente, al otro día, cuando amaneciera, supónganse, va a haber brillando el sol. Entonces, no nos tenemos que despistar. Si volvemos a recorrer la caverna hacia afuera, sombras en la pared, figurillas y titiriteros, el fuego, salimos de la caverna, vemos arroyos, reflejos en el agua, árboles, sombras en el piso, estrellas, luna, y allá arriba brillando el sol. Todo eso es el plano ontológico, donde la primera mitad de la caverna refleja nuestro mundo cotidiano. Ahora, obviamente, nosotros después, al salir afuera, ya cuando no estemos con el relato de la caverna, ¿qué nos queda? Bueno, entonces nos queda el mundo del conocimiento, que ahí Platón lo va a pintar muy bien, porque va a decir, así como teníamos eikasía y pistis, y todo eso era la doxa, cuando vamos a los niveles de conocimiento del mundo de afuera de la caverna, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué representa para Platón que se buscó que la cosa cierre con una estructura de 4 partes para que todo quede parejito, armónico, equilibrado? Fíjense, así como las sombras en la pared de la caverna eran una realidad más baja que las figurillas, o que los arlequines y las cositas, las figuras que se reflejaban en la pared, cuando salimos afuera de la caverna, los reflejos en el agua y las sombras, ¿saben qué va a representar para Platón cuando te lo decodifica? Todo el mundo de lo que en ese momento eran las ciencias para Platón, pero las ciencias sobre todo matemática, geometría, él era fan de todo eso. ¿Saben por qué? Porque le parecía que, de hecho, si lo piensan por su historia escolar, van a tener que admitirlo. La verdad que es un mundo, que por eso a veces los chicos lo odian, muy abstracto, muy poco visible. Y Platón todo el tiempo dice que son las ciencias que le ayudan a la mente humana a ir hacia lo que no cambia, a ir hacia lo más estable, lo más estático, lo que va a representar verdadero saber. Porque si algo no dudamos, chicos, es que nuestros profes del secundario y de la primaria le daban a la matemática un estatus de saber serio, sólido. Es una de las materias consideradas más importantes en la escuela.
pero sobre todo se ocupa de entidades que no dan para discusión, no cambian. 2 más 2 es 4, cuando se anotaron las tablas, no se discute en el mundo. En China no tienen otras tablas, en ese sentido no. Pueden aprender a contar de otra manera, pero un triángulo es acá, en Japón, en África, es un triángulo con sus reglas de juego. Entonces, para Platón, el mundo de las matemáticas era el ideal para ubicarlo en este tercer lugar de aquello que nos ayuda a ir entrenando la mente. De hecho, en la formación griega estaban las matemáticas como muy importantes. ¿Por qué? No los quiero cansar. Porque después es el estatuto de conocimiento previo a que cuando sean más grandecitos esos chicos empezaran a recibir conocimientos filosóficos, que también son muy abstractos, y les voy a sorprender, pero son más abstractos que, por ejemplo, el mundo de la geometría. Porque, ¿qué va a decir Platón? Va a decir, ¿cuál es la diferencia de este mundo de las ideas matemáticas a la que llamamos entendimiento? Su momento cognitivo es el entendimiento. Que parten de supuestos, por ejemplo, las matemáticas parten de que existen los números, lo par, lo impar, la geometría parte de hablar del cuadrado, el triángulo, los dan por obvios, por indemostrables. Los matemáticos en todo caso los descubren. Pero ¿qué ocurre? Fíjense, un geómetra todavía recurre, en la época de ellos creo que era que usaban con un palo en la arena, dibujaban en el piso las figuras geométricas, ¿no? Entonces todavía cabe apoyarse en diagramas, en ilustraciones geométricas, todavía cabe. Todavía vos podés dibujar, ¿se acuerdan cuando hacíamos un cubo en la escuela y lo aprendíamos a dibujar? Bueno, entonces dice Platón, esas serían las diferencias, por eso todavía está más bajo que lo último de lo último que va a ser, imagínense quién es, ya todo lo que realmente es contante y sonante, los ríos, los árboles, pero sobre todo las estrellas, la luna y el sol, va a ser los representantes de las ideas. Cuanta más jerarquía tenga la idea, más parecido a estar en el mundo de los astros, de allá arriba, ¿no? Si es una idea medio vulgar, aunque Platón en una época reconocía que tenía que haber una idea para cada cosa, mesa, silla, las más vulgares podemos imaginar que son los objetos de la fuera de la caverna, un árbol, un río, mientras que las más sofisticadas, por ejemplo, la justicia, podría ser la luna, no lo aclara en esos términos, pero podría haber, de hecho, para Platón había una jerarquía en las ideas. Entonces, ese mundo de la fuera de la caverna le sirve muy bien porque es variadito para representarnos la jerarquía de las ideas y, por supuesto, la reina de las reinas es el sol, que equivale a la idea de bien, que para Platón... Sí. Pregunto, ¿y qué similitud se le puede hacer? Porque se me vino a la mente los mapas, porque justamente tenemos una materia y hicimos un trabajo sobre los mapas. Y en esa época, ¿cómo se manejaban con los mapas? Porque hoy día me doy cuenta de que ningún mapa es certero, norte, sur, este, oeste. Perfecto, Nicolás, perfecto es la idea. Sobre todo ningún mapa, creo que Borges tiene una idea de imaginar un mapa que coincidiera 100% con la realidad. Ya no sería el mapa, sería la realidad. Todo mapa es una simplificación, es un esquema. Pero fíjense la importancia que han tenido en la historia de la humanidad poder cartografiar la realidad y hacer mapas. Sí, equivaldría un poco a todo esto. Es obviamente un nivel de realidad más bajo que el de lo real absoluto. Podría, por ejemplo, si queremos verlo adentro de la caverna, serían las sombras. Un mapa es una sombra del verdadero paisaje que después vos viajás y conocés. La verdad, tiene un estatus ontológico menor. Eso es muy cierto. Si querés verlo afuera de la caverna, y bueno, al mapa le correspondería hacer estos diagramas abstractos que se supone que después tienen afuera la idea de ese lugar al que vos querrías conocer. Platón no lo plantea en esos términos, pero estás orientado porque te hace acordar muchísimo. ¿Y por qué? Porque es cierto, un mapa tiene un grado menor ontológico que la realidad que pretende pintar. La realidad completa es el 100% de ontología, mientras que el mapa es un reflejo, un pálido reflejo del paisaje al que vos vas a acceder. Es la misma idea de niveles de lo real. Ahora, claro, acá te diría que cuidado,
el nivel de los entes matemáticos, nada, refleja los 2 más 2, 4, refleja los triángulos, no refleja la idea de bien. En ese sentido no es un mapa de las ideas, pero sí es un nivel abstracto que era muy bueno entrenar la mente, pensaba Platón, porque cuando termina la alegoría, él se va a poner a contar cómo es la educación de los niños de la república que están diagramando. Y entonces va a decir que cuando son chiquitos tienen que hacer gimnasia y música, cosas más corporales, más para educar el sentido estético, parecido a lo que son los jardines hoy, que trabajan más que nada con mucho de eso, lo emocional, pero después sí aparecen las matemáticas en las escuelas, porque entrenan el pensamiento de las criaturas, son muy importantes. Son un poco lo que Platón va a decir, entrenan a la cabeza en la abstracción. No es solo para hacer las cuentas del mercado, ese es el uso más pragmático, que a Platón le importaba bastante poco, es porque te tienen pensando en abstracto, y eso para él era el paso previo a que después las naturalezas más avispadas, las mejores naturalezas, en eso era muy aristocrático él, los chicos con más memoria, más capacidad de trabajo iban a ir siendo seleccionados como preselecciones, ¿vieron? Como que gana un concurso, para ya ser entrenados en este último nivel de empezar a trabajar con la dialéctica, que era lo que para Platón era el método de ir pensando de idea en idea, cosas como las que hacía Sócrates por las calles, someter a eso, pero bien hecho, a los discípulos para que alcanzaran a tener la visión de conjunto del mundo de las ideas. Es casi una utopía, un relato que muchos consideran bellísimo, ¿no? Porque es como si ese prisionero, cuando subió allá arriba y realmente logró ver con sus propios ojos la luz del sol, además de encandilarse, dice Platón, que lo que percibe es cómo es de necesario ese sol para las estaciones del año, para hacer crecer la vida, para iluminar, por supuesto, para calentar. Es como si dijéramos, la función del sol es tan múltiple, explica tanto de la vida fuera de la caverna, como la idea del bien para Platón explicaba un poco las relaciones entre ideas. No me pidan allí que les explique demasiado, porque el propio Platón pasó toda la vida intentando explicarse a sí mismo cómo era ese mundo de las ideas, cómo era la relación con la idea del bien, pero a él le surgió decirlo así, que todo ese conjunto no podía ser una mera constelación sin orden, tenía que ser una constelación jerárquica y tener una idea central en la cúspide. Entonces, ¿cómo sigue este relato tan bello? Bueno, una vez que nuestro prisionero llegó allá arriba, no se crea que la va a sacar barata, que va a decir, bueno, ahora yo ni loco vuelvo allá abajo, pobre de mis compañeros, que Dios los ayude o quien sea, yo no te vuelvo a pisar ahí ni ahí, porque este mundo es muchísimo más bello, entretenido. No, se supone que los que lo sacaron para afuera fue alguien entre nos, ¿quiénes serían los educadores que nos van llevando a nosotros un poquito, a veces a la fuerza, hacia la luz? Platón tenía en mente justamente los guardianes del Estado que se ocupan de tomar esos chicos y llevarlos hacia educarse, ¿no? Pero nunca da muchas precisiones de quién lo tironeó hacia afuera. Lo cierto es que algo interesante pasa. Una vez que está afuera, no es nadie que los obligue, sino que surge, les diría, como un deber moral del propio prisionero. Ha sido tan educado, y también en la idea del bien, que cobra conciencia, les diría, de su responsabilidad moral. Entonces, por eso es que este relato está no en un libro pedagógico, sino en un libro de politeia, de política, porque la idea es que este elegido, al ser formado, como ya conocerán la famosa idea, Platón va a pensar que merece ser el rey filósofo, el que llegó a ver la idea del bien, el que conoce el mundo de las ideas, va a ser el más indicado para bajar a la caverna de la polis y gobernar. Por eso esto es un estudio que a la vez que habla de ontología, habla de gnoseología, ahora empezamos a ver que empiezan a haber deberes éticos y deberes políticos si va a tener que ser el gobernante. Entonces, muchos dicen que es el mejor relato de Platón para pintar todo su esquema, todo su esquema. Platón fue un pensador ontológico, gnoseológico, que quiere decir del conocimiento, ético,
si quieren psicológico, porque todo esto de que no le gustaba, se encegueció, no sé, tiene que ver con lo psicológico también, y ahora ético y político, porque ese prisionero tiene el deber moral de volver por sus compañeros de prisión y decirles, sacudirlos y decirles, no, esto no es todo. Entonces baja, cuenta el relato, baja, pero el narrador acá es Sócrates, y qué ironía. Esto fue escrito cuando Sócrates ya estaba muerto, y Platón hace toda su obra poniéndolo de protagonista para rendirle un homenaje. Entonces la vuelta de tuerca, ¿cuál va a ser acá? Que Sócrates, que es el que está narrando este relato, le dice a Glaucón, que es su interlocutor, pero Glaucón, ¿no te parece que cuando el prisionero volviera a la caverna y quisiera sacudir al resto de los prisioneros para decirles, no, vamos, hay otro mundo mejor afuera, ellos se burlarían de él porque lo verían bajar muy obnubilado? ¿Y no te parece que si pudieran, supongamos que él los empieza a soltar a todos a la fuerza, pero a ellos no les gustaría, porque pierden sus privilegios chiquititos de estar haciendo el concurso a ver quién la acierta más con el desfile de figurillas? Entonces dice, ¿y no te parece que si pudieran, lo matarían al prisionero que volvió? Porque lo consideran un loco, que les está diciendo, vamos, vamos, acá hay otra cosa, y no les gusta que lo saquen de su comodidad, hoy diríamos de su zona de confort. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? En la vida real, Sócrates había molestado, como la avispa que pica al caballo grandote, era molesto, y lo terminan matando. Así que Platón se da el gusto de hacer este relato, donde todo es uno a uno, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y el prisionero, no cabe la menor duda, que es Sócrates. Así que, chicos, yo les diría, bueno, ¿y qué más tenemos ahí, Anaí, cuando bajamos? Bueno, esa es la educación que debería tener el que vaya a ser el futuro gobernante, cuyo modelo ideal para Platón es Sócrates, idea del bien que produce, me quedó en femenino la segunda, porque yo cambié la palabra, había puesto ceguera y después cambié por encandilamiento, entonces sería que produce el segundo encandilamiento, después lo voy a corregir, al descender de la luz a la oscuridad, que es lo que le resta hacer a ese pobre prisionero, se va a inmolar porque va a bajar a querer informarle a sus compañeros que la cosa no termina ahí, a transmitir su conocimiento, y tiene el mandato de ser el político que siga. Va a tener que conducir a los demás en el doble sentido, si quieren, pedagógico, educarlos, pero también en sentido político. No le va a quedar otra que aceptar que tiene que ser el gobernante. Bueno, va a ver como también Carpio les cuenta, no hay historia de la filosofía que no les cuente el pobre Platón. Intentó, porque él tenía vocación política, y de verdad cuando escribía todo esto pensaba que tal vez alguna vez lo invitaban a asesorar por lo menos algún gobierno. De hecho fue 3 veces a Sicilia, ¿vieron la isla de Sicilia en Italia? Allí era todavía como colonia griega y demás, y bueno, lo invitaron a asesorar y demás, pero un desastre, siempre salía mal el asesoramiento, incluso en el video que les puse sobre la vida de Platón de Canal A, la chica, la profesora, cuenta las veces que fue y cómo lo terminaron vendiendo como esclavo. Bueno, le fue un desastre, y la tercera vez ya era viejito y ya tan decepcionado de pensar que es muy difícil que los filósofos puedan asesorar a los políticos. Y él llega a decir incluso, al terminar la alegoría, ¿quién te parece que merece gobernar una polis? Y bueno, el que menos ame el poder. Eso es muy interesante, porque él dice, los políticos normales están desesperados por el poder, justamente por el poder que genera tener poder, por las riquezas que se suelen obtener allí y demás. Entonces él creía que había descubierto la pólvora, porque él dice, el que más va a merecer tener el poder es justamente el que menos lo querría. ¿Y por qué menos lo querría? Porque él, al conocer ese mundo de las ideas, es como conocer un paraíso.
es como si te hicieran volver de un mundo utópico, ideal, en el que vos te querrías quedar todo el día reflexionando en eso, pero tenés un deber moral. Entonces volvés por deber moral, no por amor al poder. Es por un deber moral de que te debes a los demás. Entonces, esta idea de que al final que tenga el poder el que menos lo quisiera ambiciosamente, pero que lo mereciera por su hombría o por su estar bien posicionado en cuanto a al conocimiento y a las actitudes éticas. Acá cuando dije hombría, les tengo que decir algo muy interesante que ocurre con Platón. Él dice que este rol podría ser masculino o femenino y causó una conmoción en el mundo en el momento. Muchos se burlaron de que Platón hable de las mujeres. Él va a decir que las mejores naturalezas van a ser criadas juntas. Esta república utópica tiene sus costados inquietantes, no los quiero cansar hoy, no vamos a entrar ahí, pero esa crianza de las mejores naturalezas juntas, varones y chicas, todos van a recibir la misma educación, los que sean mejores y más esforzados, y por eso podría llegar a ser una gobernante mujer, dice Platón. Entonces muchos apresuradamente dijeron alguna vez, el primer feminista en la filosofía, qué bien Platón. Pero después otros más críticos dicen, no se lo crean que están así, porque Platón sigue teniendo una cabeza masculina y androcéntrica, podríamos decir hasta machista si quieren, y entonces, cuando una chica vale, en realidad cuando más se parezca al varón, en las actitudes, en el rendimiento gimnástico, entonces muchas feministas contemporáneas dicen, no, si vos querés que la mujer valga, y vale nada más que la que es sumamente parecida a un varón, eso ya no es feminismo para nosotras. Entonces le quitan un poquito de valor a lo que haya dicho Platón. Pero no es menor en una época en que la mujer solo estaba en el hogar para atender a los hijos, y no participaba en nada, ni tampoco era partícipe de la democracia, ni las tomas de decisiones. Pasa que, me parece sí, que juzgar una cuestión así en otra época, me parece totalmente. que... Muy bien, Anaí. A eso lo llaman anacronismo. Cronos es tiempo y an es un prefijo de negación. La palabra es anacrónico, nuestro juicio se utiliza para decir, vos estás juzgando con criterios contemporáneos. En ese sentido es anacrónico, está fuera de tiempo lo que estás diciendo, si es feminista, no es feminista. Por ejemplo, Aristóteles defendía la esclavitud, porque en su época, en la polis de su tiempo, se daba por sentado, había luchas. Cuando vos te peleabas y ganabas la lucha, ¿qué hacías con tus prisioneros? Y bueno, los ponías a trabajar a tu favor. Esta vez gané yo, ¿qué va a ser? El día que me tomes de prisionero vos me pondrás... Lo veía como natural. Entonces, cuando nosotros desde el hoy criticamos, es cierto, muy cierto, con las escalas de valores de hoy, que pasaron 2500 años, estamos siendo muy injustos con el pensador, que fue un adelantado para la época al sugerir eso. Es pedirle demasiado a Platón. Claro, así que es una cuestión epocal, es como de su exactamente. Como les ponía, no sé si lograron oír todo el video sobre el mito de Eros, todo ese banquete donde están todos hombres reflexionando, esa homofilia, digamos, de quererse, no es solo lo que hoy llamaríamos homosexualidad, aunque había relaciones sexuales entre varones. Era que el griego de la época, sobre todo en la Atenas, no en toda la Grecia estaba visto de esa misma manera, pero el mundo, el ambiente de los filósofos, de gente sofisticada del pensamiento, que tenía tiempo de ocio para esos banquetes, no estaban con las mujeres casi nunca. La mujer, la verdad, quedaba en las casas. Hasta he leído alguna vez que hasta por razones profilácticas, digamos, la sexualidad entre varones la consideraban más cómoda porque en esa época no había anticoncepción. No quiero inquietar a nadie, pero entonces, entre que eran amigos, pero que se valoraban y se admiraban por sus intelectos, comían, bebían, bueno, no era tan difícil que el erotismo se generara entre aquellos con los que estabas todo el día reflexionando, viviéndolo todo, mientras que tu mujer era como una esclava, una sirvienta en su domicilio, criando a los chicos. En eso era muy desigual este ambiente. Probablemente no el ambiente de los artesanos, donde trabajaban codo a codo.
los esposos, digamos, en artesanías o en lo que fuera, o en la granja, o en cambio a este nivel donde estaban los filósofos de que hablamos, eran una élite que estaban entre ellos todo el día. Y no era raro que surgieran relaciones eróticas. Por eso a veces el banquete es un libro que ha escandalizado mucho, porque él, llega a admitir y dice sin rubor cómo ahí un maestro con un discípulo, el amante, el amado, en esos términos hablaban. Pero bueno, acá estamos en esta cuestión de si las mujeres podían llegar a ser gobernantes. En teoría, por lo menos a Platón le dio como para decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos por más si alguna vez pudiera ser una mujer brillante la que nos gobernara? Bueno, lo cierto es que de todas formas esta no es, repito, la república que podemos imaginar hoy, donde hasta el más humilde de los ciudadanos vota. Era unas repúblicas de élite, donde eran los varones ciudadanos, propietarios, en general los aristócratas, los que estaban mejor posicionados, pero no, también los varones más humildes, mientras que fueran varones. No es exactamente nuestra república, pero no en vano es la nación que se dice que inauguró el modo de pensar democrático, donde hasta el más humilde varón podía levantar la mano y se turnaban y cada tanto eran sorteados para la asamblea y podían opinar como el filósofo más renombrado, ¿no? Y eso también fue mucho en la época, mucho. Entonces, mis chicos, no los quiero cansar demasiado más, son las 6, me pareció que esto merecía, no sé, ser oído de alguna forma. Pero ya les digo, si ustedes ahora con esto vuelven a Carpio, que les va contando de manera perfecta y con muchísimo detalle todo esto, les va a quedar sumamente entendido para los fines que nosotros lo necesitamos, que es, bueno, este momento de la cultura de Occidente, que después puede ocurrir que hasta en un encuentro de psicólogos se diga, sí, estamos saliendo todos de la caverna de tal cosa, y ningún psicólogo que se precie puede desconocer esa metáfora. Con lo bueno y lo malo que pudo haber tenido, ¿no? Ya después vamos a ver, nuestro mundo contemporáneo va a cuestionar un poco esa idea de iluminación, esas ideas un tanto elitistas, y se va a empezar a ver más la idea del grabado de Goya con la segunda versión. Los sueños de la razón, por ejemplo, esta propia utopía platónica, no los quiero complicar, pero él cuando propone cómo tienen que vivir los de la clase superior, la que va a ser educada, los guardianes, es una sociedad como en común, tipo hippies, ¿vieron? Todos con todos, los hijos no son de nadie, no va a haber familia, ahí se deliró un poquito Platón, quería hacer un cierto trato eugenésico. Bueno, entonces no van a faltar quienes desde el mundo contemporáneo van a decir, ya Platón se deliró, su razón ya propuso una república que a veces tiene rasgos distópicos, ¿no? Ni les cuento cuando llegamos al siglo XX, viene el nazismo, el estalinismo, las bombas atómicas, el dominio del medio ambiente, bueno, ni les cuento ahí lo que se va a empezar a decir, pero entonces la razón tan amada de Platón, ¿qué nos trajo? ¿Más valía ser un poco más tontuelos? Bueno, hay quienes dicen, no sé si se soluciona volviendo a la caverna. En todo caso, adoptando un criterio de racionalidad más amplio, más sabio en serio, ¿no? Más sabio en serio. Pero bueno, cuando terminemos este área temática viene la de la duda, y ahí va a aparecer Descartes, un racionalista pleno también a valorar mucho la razón, pero después va a aparecer Hume, que va a ser más escéptico de muchas cosas, y después va a aparecer Kant, que nos va a decir, fenómenos, los dados de afuera, pero también las estructuras de la cabeza, y entonces ya empieza a aparecer la idea más perspectivista de las cosas, no tan absolutista como unos pocos que conocen la verdad con mayúscula, sino que van a empezar a aparecer las diversas visiones del mundo, y entonces se vuelve un poco más democrático en serio el mundo filosófico, ¿no? Pero eso sobre todo nos queda en la segunda, en la Filo 2. Todavía acá tenemos que recorrer los clásicos, los que confiaban bastante en la razón. Bueno, chicos, para no cargar de más, me parece que eso es lo fundamental, porque si se fijan en esta unidad,
en esta unidad 3 hicimos entrar Heráclito y Parménido, que los mandé juntos en un único video para no alargarlo demasiado. Esto de Platón, que viene a ser la síntesis de ellos dos, porque no olviden que toma la parte del cambio y parte de la estabilidad y las combina en este relato, que es un poco lo que les pido cuando les pido por qué Platón es una síntesis de Heráclito y Parménides. Tienen que buscar la vuelta de cómo redactármelo. Y después la novedad era poner a Ricoeur, que es un autor que no es un clásico griego, es un autor contemporáneo, pero lo que tiene de simpático Ricoeur es que es el más conocido que se ocupó de hablar de la identidad narrativa. Y como Parménides nos dejó como legado, como el más importante legado, los 3 principios ontológicos, identidad, no contradicción y tercero excluido, siempre me pareció que el principio de identidad era un lindo tema para llevarlo al mundo de los psicólogos, y más humanístico, ¿no? No tan duro, no tan de la lógica, sino más cercano a la psicología. Y el más cercano, muy reconocido mundialmente, que se dedicó a eso, fue Ricoeur, con esta idea de la identidad narrativa. Por eso se los agregué, que parece un poquito un injerto, pero tiene ese sentido. De hecho, en ese videito que armé con Heráclito, Parménides, el cambio, el río, donde hay imágenes, hacia el final, si lo miran todo, aparece Ricoeur y aparece el aporte de Ricoeur. Entonces, por eso dije, cuando lo hice así, digo, bueno, entonces este año vamos a agregar un pedacito de Ricoeur, porque hablar de Ricoeur sin invitarlo con un texto no me parecía bien. Pero son 2 paginitas bastante sencillas, así que confío en que van a poder. Bueno, mi gente, nos despediríamos. Mañana todos tenemos y pasado este encuentro de extensión e investigación. Ya nos estaríamos viendo el miércoles para el parcial. Acuérdense que son los temas 1 y 2. Yo ahora les subo ese escrito que les hice para el parcial, de advertencias, digamos. Y no nos vemos más, ocurre el parcial. Si quieren, el viernes el parcial es el 6, debe ser 8, puedo poner un encuentro. No voy a tener todavía todo corregido el parcial, son muchos. No los leo todos juntos para no marearme, no cansarme, me lleva la semana. Pero ese viernes podría llegar a ser, después lo decido si lo cito o no, porque indudablemente va a tener que estar subida ya la tarea 4. Ustedes ya van a haber entregado la 3, de eso se olvidan. Después se dedican a preparar el parcial. Una vez que lo rindieron, la verdad, se olvidan. El 6 ya están libres de todo. Entonces ahí mismo yo debería estar subiendo la tarea 4. Y capaz que nos encontramos el miércoles o el viernes siguiente para ver cómo van con la tarea 4 y les tengo que hacer el miércoles les tengo que hacer la devolución del parcial. Profe, La cosa es ¿el 8 no es feriado? Sí, tenés razón, el 8 no se puede usar. Si por eso no pusimos el parcial ahí. Entonces, el 6 parcial, ya quedamos que el otro miércoles me presento así para contarles generalidades y entregarles las notas de los parciales. Y ahí sí vemos algo de la tarea 4, ¿dale? Y después, a la semana siguiente, el que hubiera estado ausente o no hubiera aprobado, tiene que recuperar. Ese día me encuentro solo con los que recuperen, de la misma manera que esto va a aparecer recuperatorio y van a entrar nada más que los que... Entonces, la cosa suele ser así. Se toma un parcial, ustedes van a ver, los otros profes les dirán lo mismo. A la semana tenemos que entregar las notas. Y el que recupera tiene otra semana para rendir recuperatorio. Y eso es todo, no hay recuperatorio de recuperatorio. Así que el que no aprueba el recuperatorio del primer parcial ya se da por despedido de la materia y la tiene que recursar. Así que ahí ponerle todo el empeño. Bueno, quedaríamos así. Gracias, mi asistente, por el trabajo en equipo, a todos los que están ahí con paciencia, los que han participado. Bueno, ya hemos quedado 11, fíjense, de todos los que deberíamos ser. Pero bueno, yo esto nunca lo planteé como obligatorio, así que está el que realmente siente que lo necesita, en fin. Yo por eso no tomo lista, eso alargaría muchísimo, me parece muy forzado, no lo planteé así, lo planteé más como consulta. Después obviamente se convierte en que uno empieza y toma la manija y habla más que
que los alumnos, pero yo intuía dónde podía estar lo que faltaba explicar, ¿no? Así que bueno, mi gente, nos despedimos entonces, nos estaríamos viendo el miércoles en el parcial. No falten, por favor, porque vale oro tratar de remar la promoción.